Mira, como te decía en el video de hoy, lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a pasar la chaira a los cuchillos o a las cuchillas y vamos a aprender a afilar. Pero antes que nada, la pregunta sería, ¿cada cuánto hay que afilar o cada cuánto hay que pasar la chaira por los cuchillos? En realidad, a los cocineros o a los chefs esto les sucede una vez por año o una vez cada 2 años. Seguramente a vos te está pareciendo mucho tiempo, porque a lo mejor a vos se te desafila antes. Pero el punto sería este. ¿Cómo se usan las cuchillas o cómo se usan los cuchillos? Se usan para cortar carne o verdura sobre una tabla de madera o sobre una tabla plástica. Nada más. Vamos de vuelta, aunque parezca un chiste, pero se utilizan las cuchillas para cortar carne o verduras sobre una tabla de madera o sobre una tabla plástica. Nada más. Terminaste de hacer eso y lo guardás. Muchas veces, no digo que sea tu caso, pero seguramente tenés amigos que les sucede esto. Muchas veces, ¿por qué se desafilan enseguida los cuchillos? Por ejemplo, seguramente un amigo tuyo está limpiando la mesada y no sé, siempre queda una cascarita en la mesada que no saben con qué salir. Qué mejor que nuestro cuchillo por utilizar eso, ¿no? O por ejemplo, a veces la cocina, la hornalla, en una parte queda un pedacito de grasa que no sale, la esponja de alambre no da abasto para pasar por ahí, no queda como nos gusta a nosotros. Bueno, qué mejor que nuestra cuchilla para poder hacer esa famosa raspadita y limpiar ahí. A veces la tapa de electricidad tiene tornillos y alguno se afloja o hay que cambiarlo. No tengo el destornillador a mano. Bueno, qué mejor opción que mi cuchillo para utilizar eso. O por ejemplo, en otros casos, no es el tuyo, es el de tus amigos seguramente, tenemos que abrir una lata de aceite y no encontramos el abrelata. ¿Con qué podemos abrir la lata de aceite? Bueno, fíjate que si tu amigo siempre utiliza así, en realidad eso no es un cuchillo de cocinero como te decía al principio. Ese es el cuchillo de nuestro amigo el famoso Rambo. Entonces, Rambo seguramente que está afilando los cuchillos día por medio. Pero si un cocinero o una cocinera utiliza su cuchillo o su cuchilla para cortar carne o verduras sobre una tabla de madera o sobre una tabla plástica, lo termina de usar y lo guarda, ese cuchillo seguramente lo va a tener que afilar una vez por año, una vez cada 2 años. Y si cuando terminaste de usar el cuchillo, lo guardaste y te invitan a un asado, anda al asado y lleva tus cuchillos. Pero los otros, no este. Este es nada más que para, disculpame que te reitere, cortar carne, cortar verdura sobre tabla de madera y sobre tabla plástica. Bueno, vamos a afilar y vamos a chagrar, a ver cómo nos va. A trabajarlo. Entonces acordate de la parte gruesa, la parte fina. Vamos a mojar la piedra. Mojamos bastante la piedra. Y acordate cómo era, ¿no? Punta al talón en forma en diagonal y si no, vamos por partes. Como decía Jack, vamos por partes. Siempre que lo hacemos así, hacemos presión siempre con los dedos, con esta mano sobre la piedra. Yo soy derecho, o sea, mi mano hábil es la derecha, mi brazo hábil el derecho. Entonces vamos ahí, supongamos que vamos 6 veces, 4, 5, 6. Cada vez que voy haciendo presión y vengo como que aflojando un poco. Entonces, hicimos este trayecto, vamos con ese ahora. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de vuelta a la parte de falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo del otro lado. Y siempre ten en cuenta que si tu mano hábil es la derecha, más fuerza vas a hacer con la derecha. Y entonces, ojo con esto de que el cuchillo exagerando, no te haga este movimiento. Que sino lo más paralelo a la piedra posible. Si se seca la piedra, no tengas problema. Siempre tiene que estar bastante mojada. Entonces vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La parte que falta la puntita. Y entonces, bueno, naturalmente ahí ya vamos a teniendo más filo. Esto lo hicimos una vez, vamos a hacerlo una vez más. Como siempre, mojamos la piedra. Vamos de vuelta. Mojamos una vez más. A la parte que falta la punta.
del otro lado. Falta la punta. Correcto. Limpiamos con un trapo. Bueno, y ahí ya lo tenemos más afilado. Siempre en forma pareja. Siempre desde el talón hasta la punta. Así que bueno, que tengas muchos éxitos y siempre cuida tus cuchillos. Entonces, como te contaba, lo importante del cuchillo o de los cuchillos es el cuidado que les das. Inclusive va a ser que muchas veces, ojalá que no, mejor dicho, vas a ver en otros casos que muchas veces te van a contar que se le cayó el cuchillo al suelo de la mesada y que cayó de esta forma, es decir, pegando con el filo en el suelo, lo levantaron y dijeron, qué suerte que no se rompió, pero en realidad la mueca que le haces, por más que lo afiles, eso no lo sacás. Y para la gente que es fanática de los cuchillos, por supuesto, bueno, ese arreglo ya es imposible de superarlo. Por otro lado, siempre comparar tus cuchillos, por ejemplo, como en la música, la gente que toca la guitarra va a saber que los profesionales, los músicos profesionales, nunca se piden las guitarras prestadas, o, exagerando también un poco, vas a ver que la gente que trabaja en seguridad nunca se pide su arma prestada, que sino cada uno tiene la suya. Y esto que te voy a contar es verdad, muchas veces trabajé con cocineros que sus cuchillos eran personales, es decir, todos los días del restaurante, en la mochila, en el bolso, se lo llevaban a su casa y lo traían todos los días. Que no trabajaban con los cuchillos del restaurante o del hotel, eran sus cuchillos personales. Algunos, en algunos casos, tenían sus lockers o su lugar donde guardar su ropa de trabajo y sus herramientas dentro del mismo negocio, naturalmente. Pero la gente que se lleva los cuchillos a sus casas, por ejemplo, esto es muy común también en salones de fiestas o en lugares de eventos, que a lo mejor los cocineros trabajan 2 veces por semana. Bueno, en esos lugares va a ser que el cocinero, cuando se va al trabajo, si se llegara a olvidar los cuchillos por alguna razón, distracción, enamoramiento o lo que vos quieras, va a ser que si está viajando en el tren o en el colectivo o en el bus, bueno, baja, se toma el colectivo o el tren de vuelta a buscar sus cuchillos, llama que va a llegar tarde al trabajo y vuelve al trabajo pero con sus cuchillos. Porque para él le daría mucha vergüenza de pedir cuchillos prestados para trabajar. Porque los cocineros sostienen que cada cocinero tiene que tener sus propios cuchillos. Por eso se los cuida de la misma forma, como te contaba antes, los músicos cuidan sus instrumentos, a los mecánicos, va a ser que los mecánicos profesionales, por supuesto, jamás van a pedirle a otro mecánico alguna llave o alguna pinza prestada. Cada uno tiene sus herramientas y las herramientas son nada más que para trabajar. Entonces, como te contaba antes, si vos lo que haces es cortar verduras y carnes sobre tablas de madera o tablas plásticas, estos cuchillos yo te dije cada 1 año o 2 años. Hay cocineros que a lo mejor llevan muchos más años no es sin afilar, sin necesitar afilar sus cuchillos. Bueno, vamos a la parte de la chaira. Para chairar, 2 formas de hacerlo. El tema de la chaira no es para afilar, que sino es para, uno diría, asentar el filo. En realidad, si esto lo ves, el filo del cuchillo en un microscopio, lo que vas a ver que el filo, en vez de quedar derecho, como que perdió su línea, como que, exagerando, el filo está en forma de zigzag. Entonces, al afilar el cuchillo, lo que vos estás corrigiendo, o en la chaira, perdón, lo que estás corrigiendo tanto en el afilado o en la chaira, y más que nada en la chaira, es estas rebarbas, digamos, que se ponen en forma de zigzag o a lo mejor no están peinadas para un mismo lado. Vos lo que vas a hacer que es peinarlas para el mismo lado, como que el filo quede lo más derecho posible. Y hablando de la piedra un poquito, acordate de lo que hicimos antes. Si vos estás con la piedra, acordate que tu mano hábil tiene más fuerza que tu mano que no es hábil, o sea, trata de que el cuchillo siempre pases por la piedra en forma pareja, en forma derecha, pareja. Y por otro lado, si vas, por ejemplo, con la misma fuerza para adelante, bueno, siempre con la misma fuerza. Y si vas 10 veces de un lado, van 10 veces del otro. Y el ángulo que utilices, por ejemplo, en la piedra es típico de utilizar un grado del cuchillo de a lo mejor 11, 12 o 15 grados. Bueno, que siempre esa cantidad de grados sea de un lado y sea del otro. Eso tenerlo en cuenta en la piedra que hicimos recién. Bueno, te estoy mareando con el tema de los grados. Bueno, vamos a la chaira, así te termino de marear con el tema de los grados. Para chairar, mira, siempre bien fuerte del mango, como cuando agarras la cuchilla. ¿Ves? La cuchilla siempre así, Nunca me agarres la cuchilla de esta forma,
poniendo el dedo en la hoja, que si no, como cuando jugás al tenis o al pádel, como agarras la raqueta, de la misma forma, y de la misma forma la chaira. Para pasar la chaira, siempre de la base a la punta del cuchillo, de un lado y del otro. Esta parte de la chaira es lo que se llama el freno de la chaira. El freno naturalmente es por esto, que si te pasás, por ejemplo, si el freno no estuviera y te pasás y te pegás con el filo en la mano, bueno, naturalmente empieza a caer ketchup, chimichurri, sabes lo que te pasa, ¿no? Entonces por eso el tema del freno. Naturalmente trata de nunca tocar el freno. Entonces, como te contaba, de la base a la punta, de un lado y del otro. Siempre vas a ver, cuando hay gente que está chairando y vos ves una persona que pasa la chaira, vas a ver que lo hace en forma rápida. No importa que lo hagas rápida o que lo hagas lenta, lo importa es que hagas este movimiento. Entonces, la chaira hay en paralelo, la chaira nunca se mueve, siempre queda firme, nunca se mueve la chaira, lo que se mueve es el cuchillo, ¿eh? No se mueven las dos cosas, la chaira siempre firme y el cuchillo. Si te da un poco de temor, falta de confianza, un poco de miedo de pasar de acá y pegarte ahí, bueno, la otra forma de pasar la chaira es así, mira, siempre firme la chaira nunca se mueve, siempre firme la chaira. En vez de tenerla de esta forma, la pones de esta forma, frente a tuyo, como te estoy haciendo ahora. Entonces, al ponerlo ahí frente a tuyo, lo que vas a hacer, ¿qué es? La cuchilla, en vez de pasarla como hacías antes, de la punta para el freno, la pasas al revés, para afuera. No importa si lo haces despacio, no importa si lo haces rápido. El tema es que lo hagas parejo. Naturalmente, fíjate que acá adelante no haya ninguna persona, no esté tu suegra, tu cuñado, tu jefe, que parezca un accidente. Entonces, siempre para afuera. Y de esta forma pasas la chaira. ¿Cuál es el grado? ¿Ves? Fíjate acá, ¿ves? Lo que yo te digo, el grado del cuchillo con respecto a la chaira. Si te digo ahora, ¿qué cantidad de grados le vas a dar a la inclinación del cuchillo? Entonces, si tenés el cuchillo de esta forma y la chaira de esta forma, haciendo un ángulo, uno diría de 90 grados, si uno cuenta a la mitad, ¿ves? El cuchillo lo voy a torcer, ¿ves? Lo doblo a la mitad, ¿ves? A la mitad, si yo tenía 90 grados, acordate, matemáticas de tu colegio secundario o primario, a la mitad tengo 45 grados, ¿no? Vamos de vuelta. Ahí tengo 90 grados con respecto a la hoja del cuchillo, con respecto a la chaira estoy en 90. Si doblo a la mitad estoy en 45 grados. Y si doblo a la mitad estoy en 22 grados y medio. Entonces, ¿cuál es la cantidad de grados que tiene que tener el cuchillo con respecto a la chaira? Son 22 grados y medio. Y por eso yo te decía antes que cuando pasabas por la piedra de afilar, aproximadamente 11 o 12 grados. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenés 90 grados, la mitad es 45, la mitad 22 grados y medio y la mitad sería 11 o 12 grados, que es en realidad el ángulo que vos deberías pasar el cuchillo por la piedra. Como muchas veces te digo, si te gustó el video o cualquier duda que tengas, escribime acá abajo que leo todos los mensajes, cualquier cosa nos estamos conectando por acá. Y como siempre, quería a tu familia, quería a tus amigos, demostrarle cariño, cocinarle algo rico. Que tengas una muy, pero una muy buena vida. Nos vemos en el próximo.